Señoras y señores, bienvenidos a este Primera Plana, una semana más con ustedes para analizar la actualidad a través de quienes son, en la mayoría de las ocasiones, o en todas, podríamos decir, sus absolutos protagonistas. ¿Se imaginan ustedes que por hacer un programa como este que estamos haciendo, por un buen día venir aquí a trabajar a la televisión o por ir a escribir a un periódico, alguien decidiera meterlos en la cárcel, condenarlos incluso a cadena perpetua, les separara de su familia y les dejara allí como mínimo 7 años y con un poco de suerte? Pues eso es lo que le ha ocurrido a un disidente cubano, Omar Rodríguez. Da la casualidad de que además Omar es compañero nuestro, trabaja en los medios de comunicación, o trabajaba, y eso le costó precisamente, el hablar en esos medios de comunicación en contra del régimen cubano, le costó la cárcel durante más de 7 años. Omar, se lo voy a presentar enseguida, forma parte de ese grupo de 75, el llamado Grupo de los 75 presos políticos cubanos, aunque no sean reconocidos como tal por el régimen de Castro, que ha acogido el gobierno español. Una vez en Madrid los dispersaron por toda España, alguno de ellos está en Asturias, hoy está con nosotros aquí además uno de ellos, que es Omar Rodríguez, como decíamos, disidente cubano, o como él se califica y como él cree con rotundidad que es, refugiado político cubano, podríamos decir, ¿no? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Sí, un placer estar compartiendo con ustedes acá y dirigiendo mi mensaje y mi saludo al pueblo de Asturias, y bueno, y ojalá que se coja en toda España este programa. Y más que disidente, ejercí dentro de Cuba el periodismo independiente, periodismo que molestaba tanto a la Junta Militar, al gobierno cubano, a Fidel Castro en específico, ¿no? Mi trabajo dentro de la prensa independiente en la isla, principalmente mi trabajo fotográfico, que fue lo que más desarrollé, eso motivó a que Fidel Castro primeramente me secuestrara, después en un proceso totalmente amañado y sin ningún tipo de garantías, tras pedírseme cadena perpetua y amenazarme incluso con pena de muerte, se me condenó a 27 años. Se podrán imaginar, como muy bien decías en tu presentación, un periodista acá en España, por hacer una foto, por hacer un trabajo periodístico lo más objetivo posible y amplio, buscar la verdad de la sociedad para desmentir incluso los discursos del gobierno, sea condenado ese periodista, aunque sea a 1 año de cárcel. Eso es totalmente arbitrario, porque va contra del derecho internacional, contra la libertad de prensa, contra el derecho a la expresión. Sin embargo, eso es lo que te ocurrió a ti, pero ¿qué fotos hiciste, Dios mío? Podríamos preguntar, ¿qué sacaste allí como para esto? Fueron fotos muy molestas para el régimen, porque destruía, desmenuzaba la propaganda esta casi científica de que Cuba es un paraíso, ¿no? Mis fotos fueron sobre la realidad cubana, sobre... ¿Por ejemplo, algunas de ellas? Por ejemplo, el vivir cotidiano del cubano, ¿no? Su forma de vida, su edificación, lo destruida que está La Habana, que tal en La Habana, en Ciudad de La Habana, en mi Habana, porque soy oriundo de ahí, no se ha bombardeado, no se ha tirado un misil, y sin embargo los edificios están muertos, y los que no están muertos están prácticamente de rodillas. Son más de 50 años de desatención a esas edificaciones, no solamente a las edificaciones, a las estructuras sociales, sino al hombre, el hombre hambriado, necesitado, ajado, que se ve obligado a subsistir como le sea posible, ¿no? A eso se dedicó mi trabajo fotográfico. Molestó mucho al gobierno a tal punto que me odió, a tal punto que me pidió cadena perpetua y finalmente me sancionó a 27 años. ¿Se publicó? Sí, se publicaba, no dentro de Cuba, desgraciadamente, porque mis fotos yo la tenía que esconder bien. Hay que tener en cuenta que en el momento que yo hacía fotografía, yo utilizaba el rollo fotográfico, no es esta tecnología que acabo de encontrar aquí, una tecnología que para mí es desconocida, que es la tecnología digital, que facilita mucho este trabajo. Yo perdí muchos rollos, muchos cuadros fotográficos, producto de las detenciones que me hacía la seguridad del Estado en medio de la vía pública, en las calles de La Habana, sin ningún tipo de contemplación, y me quitaba cámaras y rollos, ¿no? Y mi archivo fotográfico es en base a eso, a estos rollos que
de forma clandestina, bien escondidas. Yo tenía que enviar hacia Miami, hacia mi representante, que es la señora Nancy Pérez Crespo. Yo tenía que hacer estas fotos en La Habana, y siempre lo he dicho así, con miedo. Por eso mis fotos siempre fueron fotos con miedo. Miedo primeramente a ser detenido y miedo a que me fueran a quitar la fotografía. Yo me desarrollé dentro de la fotografía de una forma muy sui generis, ¿no? Muy peculiar, porque yo buscaba la imagen, me las encontraba, la tiraba y sin embargo no veía mi foto. Donde veía mi foto eran las publicaciones que salían en los medios extranjeros. No las podías ver nunca publicadas en Cuba, lógicamente. No, es que ni en fotos, ¿no? Porque no tenía ni la tecnología ni la podía ir a imprimir en los establecimientos estatales. Porque hay que recordar que de eso hace más de 7 años, porque has pasado en cárcel 7 años y 4 meses. Y llevo acá ya en España 4 meses. Enseguida hablamos de tu estancia aquí en España, pero antes decías que te dedicaste a retratar la realidad del pueblo cubano. ¿Cómo viven los cubanos? ¿En qué situación están ahora mismo la población? Bueno, no es que se lo cuente yo, solamente hay que escuchar las informaciones que provienen de Cuba. Se va a despedir a más de 500,000 de cubanos que van a quedar desempleados. La situación económica de Cuba es bien difícil, bien paupérrima. El vivir el día a día del cubano es tan difícil como alcanzar el cielo, ¿no? El cubano desde que se levanta está pensando en qué comer por la noche. Es vivir al día. Y cuando digo qué comer por la noche es lanzarse a la calle para buscar de cualquier forma, ya sea prostituyéndose, ya sea en la corrupción, ya sea robando, en el mercado informal, como sea, buscar algo de dinero para poder llevar al final del día un plato de comida que de hecho es bien magro también, no son platos suculentos. Y por eso te explicaba hace unos minutos que el pueblo cubano se ha acostumbrado a vivir dentro de la corrupción porque el gobierno lo ha obligado a ello, ¿no? Ha obligado a profesionales de la medicina, profesionales de la ingeniería, profesionales en sentido general, a corromperse, a vivir del delito. Yo en prisión no solamente tuve que convivir con delincuentes habituales, con asesinos, con violadores, con una lacra social bien llamativa, sino con profesionales, con personas que para ellos ha sido muy difícil enfrentarse a esa realidad que es la sobrevivencia de la isla y tener que verse obligado a delinquir. Porque aquí hablamos de que hay crisis, pero ¿cuál es el sueldo medio en Cuba? Bueno, no quiero ofender, ¿no? Y faltar el respeto al pueblo español, ¿no? Me hablan de crisis, pero realmente puede que me critiquen con eso, ¿no? Pero la situación en Cuba, o de un cubano venir para acá y ver esta crisis que hay acá, le parece un paraíso, ¿no? Cuando se habla de crisis en Cuba, es que en Cuba la crisis ha venido desde hace 52 años, desde que llegó Fidel Castro al poder en 1959, la economía cubana ha ido mejorando paulatinamente y de forma acelerada después de los años 90. Hay que tener en cuenta que en Cuba, Cuba en el año 59 era el tercer país de mejor economía en América Latina, era Argentina, Uruguay, Chile y Cuba. Y en el mundo ocupábamos el lugar 25 en mejor economía. De hecho, hay que recordar también que Cuba era un país de prosperidad, un país de posibilidades. Muchos españoles, y de eso yo me siento orgulloso porque yo soy... Muchos asturianos, gallegos y canarios fueron a La Habana, fueron a Cuba a hacerse un proyecto de vida. Mis abuelos son de aquí de España. Le estaba contando que mi tatarabuelo era aquí de Asturias, mi bisabuelo del Castilla-León y mi abuelo de Canarias. Y mi abuelo por parte de padre era de Galicia. ¿Cómo vive el cubano? Bueno, ¿Qué sueldo medio el tiene? Sueldo del cubano en pesos promedio son 250, 200, no llega a 300 promedio, ¿no? De pesos. De pesos. Eso en la convertibilidad, convertido en dólares, es unos 15, 20 dólares aproximadamente. 15 o 20 dólares al mes. Que deben ser unos 12, 13 euros, sí. 15 euros como mucho al mes. Que no es solamente eso, sino es la gran extorsión, porque el gobierno cubano le paga al obrero por su trabajo extenuante durante el mes. Porque allí no hay empresa privada, todo es empresa pública. Todo el mundo le paga el en gobierno. pesos cubanos.
y también algunos trabajos corporativos, y algunos empresarios españoles me darán la razón, que a final de mes, para estimular, eso es por fuera del salario básico, para estimular a ese obrero, a ese trabajador, se le da la llamada jabita, o para que los españoles lo entiendan, la llamada bolsa, una bolsa de tienda con algún champú, algún pomo de aceite, algún aseo, ¿no? Y eso para el cubano... Porque de eso no hay, o sea, un simple champú... Lo hay, pero en tiendas dolarizadas, en tiendas que hay que ir con ese dólar, que hay que cambiar en pesos cubanos en las calles, ¿no? Que quiere decir una vida... muy difícil. Es una doble moneda lo existente en Cuba, es una doble economía. Le resultará un poco difícil entender eso, pero es la realidad. No, el cubano tiene que estar en un bolsillo, tiene que tener el peso nacional, la moneda nacional, la moneda de José Martí, y en el otro bolsillo la moneda de Washington. Porque hay quien dirá, bueno, vale, el sueldo es muy bajo, evidentemente, miserable diríamos, pero claro, también los productos valdrán mucho menos que aquí. ¿Eso es así o no? No, todo lo contrario. Allá los productos en tiendas de aquí, divisas... Un litro de leche económico, barato, lo puedes tener por 0,60, por ejemplo. Algo tan básico como un litro de leche. Yo ya no te sé decir cuánto. Hace 7 años y no te puedo precisar los precios, ¿no? Pero allá los precios en los mercados dolarizados están subidos a proporción de un 240%. Eso es una estructura, una orden del Ministerio de Economía Interna, ¿no? Un 240% de elevados sus precios. Por ejemplo, una botella, un litro de aceite cuesta, yo recuerdo hace 7 años atrás, recuerdo que valía en aquel entonces $2.40 un litro de aceite, por ejemplo, ¿no? Eso o sea, tanto como aquí o más, probablemente. Depende de qué tipo de aceite sea, pero un aceite de girasol. Claro, un aceite de girasol. Más que aquí, incluso a lo mejor aquí hasta lo puedes encontrar mejor. Bueno, es que para el español a lo mejor promedio no le resulta tan elevado, porque aquí los sueldos son en euros, pero con 15 y de 600 a 1.000 euros aproximadamente, pero con $15 al mes que se puede sobrevivir. Por eso se está lanzando al pueblo a vivir de la sobrevivencia, lanzando al pueblo al delito, a la corrupción. ¿Qué opinas de que en España haya mucha gente que todavía defienda el régimen cubano? No sé si conoces, por ejemplo, a este actor español que es Willy Toledo, que hizo unas declaraciones muy polémicas diciendo incluso en contra de algunos refugiados o presos políticos, como el propio Fariñas, diciendo que eran presos comunes y que... ¿Qué opinas de quienes aquí defienden a ese régimen cubano? Bueno, es realmente lamentable que existan personas que todavía defiendan una dictadura cruel, ¿no? Una dictadura que, ya se lo dije, esclavista y corruptora, ¿no? Una junta militar que solo vive para favorecer sus intereses, sus privilegios personales y para extender esta dinastía, ¿no? Que es lo único que ellos pretenden, ¿no? Si se va a hablar de Cuba, si se va a extender la solidaridad de Cuba, si se quiere ser solidario con Cuba, yo le pediría a todas estas personas, con mucho respeto, que definan para dónde es esa solidaridad, si es para el pueblo que sufre los castigos de un régimen o si es para ese régimen represor. Si es para el pueblo que sufre y su solidaridad sincera es para ellos, bienvenido sea. Estás declarándote contra ese régimen represor, pero si te declaras favorable al régimen, estás siendo partícipe de sus crímenes, estás siendo también partícipe de las violaciones de derechos humanos que perpetra esa junta militar contra un pueblo indefenso. Porque la ayuda que aquí se recoge para el pueblo cubano llega a quienes lo necesitan, ¿crees? Por lo que tú has vivido allí, mejor que tú no lo sabes. El gobierno cubano es totalitario y autoritario, ¿no? Todo lo controla, todo lo monopoliza, todo lo que se vaya a Cuba lo controla él, lo reparte él y decide lo que se va a hacer. Yo recuerdo, me viene a la mente ahora que cuando yo estaba en las calles antes de 2003 de Asturias, escuchaba, llegaban informaciones a La Habana que de Asturias se enviaban algunas remesas, algunas cuentas sustanciales para la reparación de edificaciones allá en La Habana.
Bueno, yo no sé dónde se ha metido ese dinero. No puedo calificar o categorizar eso, dónde están metidos ese dinero, pero sí les digo que no confíen en eso, porque La Habana sigue destruyéndose cada día, al menos en el malecón, que era siguen muriendo sus edificios. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, que el pueblo de España, el pueblo de Asturias, de donde han salido estas cuentas, que se está sacrificando, está entregando ese dinero para el gobierno cubano, y sin embargo la nomenclatura de esta junta militar se está llenando cada vez más sus bolsillos de dinero. Hay que recordar que, según la revista Forbes, hace 4 años atrás, Fidel Castro tiene en su poder más de 900 millones de dólares. Si tanta necesidad tiene el pueblo cubano, bueno, que sea la misma nomenclatura, que aporte ese dineral que les han robado a ese pueblo hambriado y sufrido. No eres el primer cubano de ese grupo de los 75 que llega a Asturias, porque hay también otro compañero, si no me equivoco, ¿no? Horacio Piña, él llegó de aquí. Sí, también. Hace aproximadamente 12 días que está acá en Asturias. Hasta este momento había sido designado para acá, el único de este grupo de los 75 aquí para Asturias, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco. Estás durante 7 años y 4 meses en la cárcel, y un buen día resulta que el arzobispo de La Habana media, después de la huelga de hambre que conocimos, después de que algún preso político cubano incluso muriera en la cárcel, etcétera, media la Iglesia, y el gobierno español llega al acuerdo de permitir que residáis, que vengáis aquí a nuestro país 75 cubanos, el grupo de los 75. Una vez que llegáis a Madrid, se os dispersa por toda España, ya decíamos 2 para aquí, para Asturias. Cuéntanos un poco, porque desde la cárcel hasta el avión, por si acaso, ya ibas absolutamente escoltado, ¿no? Bueno, tú y tu familia, porque ha venido tu familia también, tu mujer y 3 hijos, ¿no? Estuve 7 años y 4 meses escoltado, ¿no? Bien guardado, y no me abandonaron hasta que subí la escalería del avión, que de hecho fue un momento realmente emocionante e inesperado, ¿no? Porque abajo de la escalería de esta nave que me traería para acá, para España, que era de la línea Iberia, me despidió un gran despliegue, un desproporcionado despliegue policial de la seguridad del Estado, ¿no? Que me miraban hosco, con miradas duras, rostros deseándome posiblemente lo peor. Y sin embargo, que cuando llegué arriba de la escalería me estaba esperando algo inusitado para mí después de tantos años, que fue una mano. Fue un abrazo, fue un beso de la tripulación española de esta nave aérea española, que me dieron no solamente la bienvenida a la libertad de haber salido de la cárcel, sino me dieron la bienvenida a España y a la democracia. Y quiere decir con esto que mientras abajo me despedía el odio y la violencia, arriba me recibía la solidaridad y el amor, ¿no? Y bueno, efectivamente fue un proceso realmente convulso, que tuvimos que sufrir una pérdida lamentable, que fue la vida de Orlando Zapata Tamayo, un preso político, uno de nuestra causa, que por reclamar derechos dentro de la prisión, no comodidades, como decía o como aseguró el régimen, murió en una huelga de hambre extremadamente dura, ¿no? A pesar de que, y posteriormente tras su fallecimiento se declaró en huelga de hambre Guillermo Fariña, y se elevó más las protestas de las damas de blanco en las calles, que sufrieron mucha represión por parte de las autoridades cubanas, por parte de la seguridad del Estado. Ahí están las imágenes. Las damas de blanco son vuestras mujeres, ¿no? Que luchaban desde fuera para que armadas con una flor, vestidas de blanco y armadas con una flor, con un gladiador, se ganaron las calles de La Habana reclamando nuestra liberación. ¿Quiénes son? Nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas,
e incluso amistades, mujeres que solidarias también con nosotros, pidiendo de forma extremadamente pacífica e incluso hasta silenciosa nuestra excarcelación sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Quiénes fueron los provocadores? ¿Quiénes fueron los que violentaban esas marchas? Bueno, las autoridades cubanas que las reprimían, las arrastraban, las golpeaban para evitar que se manifestaran, hicieran este tipo de manifestaciones. Tras estas grandes tragedias que duró aproximadamente 2 meses fue que vino el pronunciamiento de Monseñor Ortega, del cardenal Jaime Ortega Lamino, arzobispo de La Habana, que me dio ante las autoridades para evitar más desgracias, que estaba en peligro la vida de Fariña y que no se reprimiera más a nuestras mujeres, a las damas de blanco. Esto dio como resultado final este proceso de negociación entre los gobiernos de Cuba y España, que finalmente llegaron al acuerdo de excarcelarnos y traernos para acá, para esta nación. A ti te hablaron de venir a España y te prometieron que en 3 meses ibas a tener el estatus de refugiado político. Sí, a mí me da la noticia de venir a España, bueno, de estos acuerdos, el Monseñor Ortega, el cardenal, vía telefónica. Yo estaba en mi celda, estaba en la prisión, bueno, desconociendo todo lo que estaba ocurriendo. Y él fue el que me da esta noticia, ¿no? Todo este proceso fue extremadamente rápido, ya en 4 días estaba aquí en España, ¿no? Aquí llegué, bueno, se podrán imaginar de la oscuridad a la luz, totalmente enceguecido, desorientado, sin saber qué camino tomar. Pero bueno, uno al menos tiene sueños y por lo menos había ganado algo tan soñado, que era estar al lado de mi familia, principalmente estar al lado de mi hija, que la dejé con 3 meses de nacida. Y llegué a España, las autoridades nos dijeron de que nuestro proceso, y aquí nuestro proceso iba a ser tramitado por trámite de urgencia, ¿no? Aquí está el documento, ¿no? Y firmado por las autoridades, yo no estoy mintiendo, ¿no? Trámite de urgencia, ¿no? Y que se me podía reconocer tanto como refugiado político o como por protección internacional, ¿no? Y sin embargo, últimamente, en los últimos días ha pasado ya 4 meses, de momento han pasado ya más meses, de 3. Ya llevo 4 meses, yo esperé con todas y podía esperar un poco más, no hay por qué desesperarse. Yo esperé 7 años y 4 meses con toda paciencia, pero me llegó en este lapsus, me llegó la noticia de que al menos en la mía, nuestra consideración, nuestro reconocimiento como refugiado iba a demorar 1 año, que iba a ser canalizado por vías normales, ¿no? Como si yo hubiese venido en una patera, como si hubiese entrado aquí a España por vías ilegales, no sé, como si fuera otro tipo de refugiado, como si hubiese sido mi intención venir aquí. Mi proceso, mi situación está más que documentada aquí. Las autoridades la tienen sobre la mesa, no hay que investigar absolutamente nada, y más cuando existió en principio esta promesa de analizar o canalizar nuestra situación en menos de 3 meses. Hasta ahora no ha sido así. Se me ha dicho que ha sido 1 año y yo lo único que estoy reclamando, y es mi mensaje, y quiero que comprendan mi situación, me refiero al pueblo, tanto al gobierno español como a su pueblo, a su sociedad, de que yo no estoy exigiendo nada del otro mundo, yo solamente estoy exigiendo que me acaben de liberar de estas ataduras que no me permitan hacer un proyecto de vida. Yo le agradezco al gobierno español, le agradezco principalmente al pueblo de España, la acogida que me han dado no solamente a mí, a mi familia, pero por favor necesito comprensión de mi situación. No quiero seguir siendo atendido, y se le agradece, ¿no? No quiero seguirle causando conflictos ni problemas a la sociedad española. Porque ahora recibes una ayuda que te llega de una ONG, ACEN. Sí. Sí, una ONG que muy profesionalmente nos ha atendido, y eso no es una ayuda sustancial, bastante modesta, pero para mí es demasiado, ¿no? Solamente, ya se lo dije, que me extiendan la mano y decirme bienvenido, para mí significa mucho. ¿Qué supone? ¿Por qué tanta insistencia en ser refugiado político? ¿Qué supone? Podría preguntar a alguien. ¿Qué supone? Pues es mi derecho primeramente. Yo fui secuestrado por el gobierno cubano, se me metió de forma pública dentro de una prisión tan salvajemente. He sido traído para acá, para España,
contra mi voluntad y... contra tu voluntad, pero alguien podría decir, bueno, no quería salir de la cárcel o qué. O estaba en la cárcel, o tenía que permanecer en la cárcel, o tenía que seguir soportando la represión contra mi familia, porque existía, o venía para España. Tenía que valorar muchas situaciones dentro de la prisión que realmente no era nada fácil para nadie, ¿no? Yo soporté todo ese tiempo, ¿no? Y en principio no era voluntad mía, no fue voluntad mía venir acá a España, pero la influencia familiar determinó venir acá a España, ¿no? ¿Por qué refugiado? Bueno, solamente es mi derecho, primeramente ya se lo dije, es mi derecho ser reconocido como refugiado político, porque es un elemento, aunque sea mínimo, sería una gota en el mar, pero es una gota que por lo menos llena un poco ese mar, para acusar al gobierno cubano como que en el mundo hay refugiados políticos cubanos, que en el mundo hay personas que por violárselos los derechos en su país han sido expulsados, han sido deportados de Cuba para vivir contra su voluntad en otra nación. ¿Te planteas volver a Cuba en alguna ocasión o no? Siempre va a ser mi sueño y siempre estaré preparado para ese momento, ¿no? Desgraciadamente las autoridades, lo primero que me dijo la seguridad del Estado cuando se me planteó la salida del país fue que para Cuba yo no iba a volver. Ellos venían la nacionalidad como si la nación fuera de ellos, como si ellos fueran el todo de la nación. Me la niegan. Cuba también es mía, la patria es de todos, lo dijo el gran apóstol cubano José Martí, y no solamente de una cúpula, sino también a mí me pertenece, pero por eso es uno de los elementos de que a mí yo defiendo por qué soy deportado político, porque a mí se me dijo, la seguridad del Estado estando en prisión, que a Cuba, a mi país, yo no podía volver, y además en mi pasaporte para venir aquí a España se me puso salida definitiva. Bueno, lo que pasa es que se pone como si el régimen cubano fuera, el régimen de Castro, perdón, fuera a durar toda la vida, ¿no? Sí, ellos sueñan con eso, ellos trabajan y se piensan que ni la biología va a determinar el fin del régimen, el fin de la dictadura. Toda dictadura, hasta el Imperio Romano en su momento cayó, ¿no? Hitler también pensaba lo mismo. Me imagino que incluso ustedes sufrieron también una cruel dictadura que fue la de Franco, y Franco murió convencido de que eso iba a seguir. Gracias a ese rey Juan Carlos, que ha sido el emblema, ha sido la piedra angular de la democracia aquí en España, ustedes hoy viven una democracia plena. Por eso le decía desde el inicio y lo comentaba, ¿no? Sería muy tortuoso, muy difícil comprender para un periodista, para alguien que domine el medio, para un fotógrafo de la prensa, que por su trabajo le pidan cadena perpetua. ¿Y cuándo acabará ese régimen cubano? Castrista, perdón. ¿Qué creéis vosotros que puede ocurrir? ¿Cómo puede evolucionar? ¿Cuándo puede acabar esa situación? ¿Se prolongará? Porque claro, va sucediéndose en familiares, ¿no? Ahora con Raúl Castro, etcétera. Sí, ellos pretenden mantener el régimen, pretenden seguir a Fidel Castro, pretenden mantener una dinastía. No hacer un proceso de transición en Cuba hacia la democracia, sino un proceso de sucesión de figuras, ¿no? Y mi llamado, nuestro llamado, el llamado de la oposición cubana, yo no soy político, lo repito, me he dedicado a la prensa, ¿no? Es que incluso sea el propio Fidel Castro quien fomente este proceso de transición hacia la democracia, por una simple razón: el día que falte Fidel Castro, puede surgir una espiral de violencia en la sociedad por el odio y la división que se ha sembrado ahí, y que puede costar muchas vidas, incluso puede costar la nacionalidad cubana. Puede haber una intervención internacional para proteger vidas. Por eso es mi llamado siempre, ha sido el llamado de la oposición hacia el gobierno cubano, para que abra las puertas, para que Cuba se abra Cuba, como dijo Juan Carlos cuando fue a La Habana en el año 99. Quizás los asturianos y los españoles vemos a Cuba desde la distancia, lo vemos como un lugar turístico precioso, unas playas de arena blanca en pleno Caribe, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta de mucho más, ¿no? Muy bonita, realmente la geografía cubana es llamativa, es atrayente, y hasta el más pesimista ahí puede alzar el ánimo, ¿no? Por sus playas, por su geografía,
su clima, ¿no? Pero es muy difícil llevarse un mensaje de Cuba, primeramente mirándola desde esta frontera. Es muy difícil opinar de Cuba mirándola desde aquí sin conocer qué es lo que sucede directamente de allá. E incluso también es difícil mirar a Cuba desde esos hoteles paradisíacos, esos hoteles climatizados que ofrecen servicios muy especiales para los turistas extranjeros. Para conocer a Cuba hay que saber vivir dentro de la población cubana, saber montar, cómo monta la bicicleta esa China Forever, o cómo se vive con una libreta de racionamiento, cómo es el día a día de sobrevivencia del cubano para poder llevar un plato de comida a la mesa. Es bueno saber vivir dentro de esa población para que se sepa cómo es vivir sin libertad, para que se sepa cómo es vivir manipulado y vivir amordazado, sin poder expresar realmente lo que se siente. Aquí ha habido, por ejemplo, hubo hace poco una huelga general. En Cuba nada más uno opina sobre ese tema e inmediatamente va a prisión. Miren el caso mío, ¿no? Por decir la verdad, por fotografiar lo que está, por captar las imágenes que Fidel Castro provocó, yo fui el castigado. Yo no causé el desastre de Cuba, fue Fidel Castro, y sin embargo yo fui el castigado. Usted lo contaba. En los hoteles es cierto que no se permite la entrada a los cubanos. Sí, eso antes del 2003 era prohibida la entrada de los cubanos a los hoteles. Los únicos cubanos que entraban a los hoteles eran los empleados. Y algunas otras visitas permitidas, visitas nocturnas. Ya, para llamémoslo así. y ya, eso, para el cubano era vedado, era un apartheid turístico lo que sufría el cubano. ¿Qué pasó? Después de agravarse mucho más la situación económica, que el déficit presupuestario del gobierno, las arcas de la divisa del gobierno mermaron mucho más, se le permitió, creo que fue, yo estaba en prisión, me disculpan por si hay algún error en la fecha, se le permitió, creo que fue en el 2008, la entrada de los cubanos a los hoteles, pero ¿a qué costo? ¿Qué cubano puede gastar una habitación que de 50 y hasta mucho más la noche, ¿no? Cuando el salario del cubano al día, ya se lo comenté, desde 15 a 20 dólares. El cubano trabaja al día 8 horas de trabajo por ejemplo, ¿no? Por una Coca-Cola. 8 horas al día por una Coca-Cola. 8 horas, si acaso, por una Coca-Cola, ¿no? Un simple bolígrafo como este es un lujo allí, ¿no? Todo es necesario a Cuba. Todo extranjero, todo familiar que vive en el extranjero que va hacia Cuba, tiene que se ve obligado prácticamente a dejar todo y regresar a su lugar de residencia con lo que tiene puesto. Cualquier cosa que se regale en Cuba es bienvenida y bien recibida, porque todo hace falta. Cosmética para las mujeres, todo, unas simples medias y parece un par de cordones, vaya, lo más simple, ¿no? Un pañuelo, lo más simple. Bueno, al inicio es triste y doloroso mencionar esto, e incluso es bochornoso hasta decirlo ante cámara, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Porque es penoso, pero por un pañuelo de cabeza, las mujeres se vendían. Por un pañuelo de cabeza. En fin, pues no sé si decir que nos ha alegrado su visita aquí. En cierta medida sí, por lo que nos ha contado, desde luego, no por la situación que se está padeciendo. Y ojalá, Omar, que la suya propia pues se arregle también en la medida de lo posible. Bienvenido a España, como usted dice que le dijeron en el avión, se lo decimos también nosotros, y me imagino que probablemente su vida transcurrirá aquí y la de sus hijos. Me imagino que aquí seguirá porque el régimen no parece que vaya a dar otra posibilidad, ¿no? Bueno, yo le agradezco su bienvenida, su recibimiento y esta tribuna que me han brindado, que desgraciadamente en Cuba yo nunca la tuve así públicamente y de forma ecuánime y tranquila, ¿no? Pero sí, Cuba en un momento determinado va a cambiar. Es la esperanza mía y de todos mis hermanos. Cuba tiene que obligadamente caminar
por el camino de la democracia y de la libertad y de los derechos humanos. Pero para eso necesitamos fundamentalmente la solidaridad internacional, la solidaridad de España, la solidaridad del mundo hacia el pueblo cubano, que sería necesario que toda esa solidaridad se enfoque en la democratización de Cuba para que en Cuba no haya más presos políticos. En fin, Omar Rodríguez, disidente o decíamos refugiado político cubano, ahora viviendo aquí en Asturias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Para mí ha sido un placer. Y a ustedes, señoras y señores, decirles, como siempre, que vamos a volver de inmediato. Hacemos una mínima pausa y volvemos para conocer, por cierto, otra de esas asociaciones o ONGs que trabajan de diferente forma, que echan una mano a diferentes colectivos en Asturias. Volvemos de inmediato. ¡Viva Cuba libre! Yo, soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Bueno, pues después de la sin duda interesante entrevista que hemos tenido en la primera parte de este Primera Plana, volvemos para ofrecerles algo no menos interesante. Nos vamos a ocupar de una enfermedad que desgraciadamente crece. Hablamos del Parkinson, una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que además eso hace que se vea afectada el área que coordina la actividad, los movimientos. Y es una enfermedad que además ha ido como digo, en crecimiento en los últimos años. Ahora nos explicarán exactamente por qué. Ya saben que en esta segunda parte de Primera Plana queremos dar a conocer a instituciones, a ONGs, a asociaciones que se dedican a trabajar por y para Asturias o los asturianos. Hoy precisamente hablamos, como decíamos, de esta enfermedad y para ello tenemos con nosotros a la Asociación Parkinson Asturias, que son los que nos van a hablar de la realidad de esta enfermedad en nuestra región. Para ello está con nosotros Hilda Méndez, que es la secretaria de la asociación. Hilda, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lo primero que queríamos saber es ¿a qué se dedica vuestra asociación? ¿Cuáles son los fines de vuestra asociación? El objetivo principal que tiene la asociación, para lo que fue creada, es para mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson y de la familia. Porque cuando te diagnostican una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva, pues necesitas un apoyo y una ayuda. Entonces, en la asociación, viene la gente, entonces tú das una información de lo que es la enfermedad, de cómo se debe de tratar, porque no solamente es necesario el tratamiento farmacológico, sino que es indispensable una rehabilitación continuada y los servicios públicos pues continuada, como te la dan cierto tiempo, pero no te la dan siempre. Nosotros lo que necesitamos es, para una enfermedad que no tiene cura, pues que necesitamos una rehabilitación continuamente. Y es el principal tema de la asociación que trata es dar esa rehabilitación que no solamente es una rehabilitación física, sino es física, psíquica, psicológica y bueno, en muchos aspectos. Tenemos muchos tipos de terapias que es al afectar al movimiento se cree que, por ejemplo, solamente la fisioterapia es indispensable, pero es que no solo afecta al movimiento el Parkinson afecta a todos los órganos, porque nosotros tenemos un problema que al hablar, tenemos un problema al comer, tenemos problemas al respirar, es que afecta a todos los músculos del cuerpo y en todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer fisioterapia para la movilidad, hay que hacer logopedia para los trastornos de deglución, para el habla, para pierdes capacidad respiratoria. Tenemos que hacemos acuaterapia, que es una de las terapias que más benefician al afectado de Parkinson. Hacemos musicoterapia porque une el movimiento de los músculos y aparte el habla, la coordinación. Hacemos talleres psicológicos. Tenemos la psicóloga también a nivel individual, a nivel grupal. Hacemos tai chi porque también es una técnica que relaja. Hacemos baile porque también es... Bueno, pues al afectado de Parkinson le viene muy bien porque también la coordinación y el movimiento pues lo une. Y bueno,
tenemos los grupos, los hacemos por grado de afectación, en números no muy grandes, porque no se puede trabajar con más de 10 o 11 personas a la vez. Tenemos transporte adaptado, sobre todo para los enfermos que por estar en un estado más avanzado no pueden llegar por ellos solos ni coger los autobuses públicos, entonces tenemos un transporte adaptado que los lleva. Y tenemos, bueno, el orgullo de la asociación, que es la beca Parkinson Asturias. Tenemos una beca de investigación que financia la asociación y en combinación con Cajas Tour en el laboratorio de genética del Hospital Central, que estudia los factores genéticos en la enfermedad de Parkinson. ¿Y cuándo empieza a aparecer la enfermedad? ¿Está asociada a edades muy avanzadas o no? Bueno, una mayoría, el 80%, se cree que es a partir de los 65 años, pero cada día están apareciendo casos más jóvenes. Un 20% se calcula ahora mismo que se diagnostica antes de los 40. Antes de los 40. El que se llama Parkinson de inicio temprano. Sí, yo soy un caso de inicio temprano. Yo llevo 17 años con la enfermedad de Parkinson diagnosticada. Ajá. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué se anticipa pues, tanto la enfermedad? Es que no se sabe ni por qué, porque no se sabe por qué viene. Dicen que aspectos ahora mismo que, bueno, ambientales, pesticidas, exposiciones a pesticidas, pero bueno, realmente no, una cosa exacta por qué se aparece la enfermedad no se sabe, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Los casos que son genéticos suelen aparecer a lo mejor en más personas que una de la misma familia, pero tampoco es hereditario. ¿Afecta más al hombre o a la mujer? Igual. No distingue ni sexo, ni raza, ni nada. ¿Cuántas personas afectadas podría haber ahora mismo en Asturias? Pues alrededor de 4.000, 4.500. No hay un censo, esto se hace por extrapolación. Nosotros, por ejemplo, intentamos saber por medio de los hospitales o de las áreas de hospitales que hay en Asturias, el número de enfermos que se trata. Algunos nos los dan, otros no nos los dieron, pero se cree que entre 4.000 y 4.500 ahora mismo hay. Otros dicen 2.000 y pico. Hay bastantes más, porque viendo solamente el área de Oviedo, nosotros tenemos delegaciones en Mieres, en Langreo, en Llanes, en Avilés y en Oviedo, y solamente con los que hay ahí pues ya superan para que el cálculo sea más alto de los 2.500, 3.000 que dice. Asturias tiene una población envejecida, eso supongo que también puede influir, ¿no? Influye porque a partir de 65 años es más, ya dije, son un 75 o un 80% de casos son mayor de 65 años. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo empieza uno a notar que algo ocurre? Cada persona lo nota de una manera. Cuando se te diagnostican que tienes Parkinson, pues hay gente que lleva hasta 7 y 8 años ya con él. Porque cuando te lo diagnostican ya tienes el 80% de las neuronas muertas. Hasta entonces no se sabe. Y ahí llevas años que vas perdiendo eso, porque el Parkinson que hace que mueran las neuronas que fabrican la dopamina, que es la que es un neurotransmisor que da la orden, que lleva la orden del cerebro a los músculos para que estos se muevan y reciban la orden de moverse. Y al no haber este neurotransmisor, no hay esa orden y no hay movimiento. Entonces, cuando se descubre que tienes Parkinson, ya sueles tener el 80% perdido. Y es irrecuperable ya, evidentemente. Es irrecuperable, a día de hoy es irrecuperable. Avanzó mucho en medicación, avanzó mucho en la operación. En casos que ya están muy perdidos, pues la operación es una solución muy buena. Pero bueno, hace falta todavía mucho trabajo y mucha investigación, y cualquier puerta que se abra en Parkinson Asturias la apoyaremos, siempre y cuando sea para poder llegar a ver si se descubre el fondo de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, una vez que se detecta no hay posible cura. Es degenerativa, crónica y progresiva, es decir, nunca vas a menos, siempre vas a más, y para toda la vida, y es muy cruel, tanto para el enfermo como para el cuidador. ¿Y la medicación? En estos casos, ¿o los cuidados médicos sirven para algo? Sí, bueno, la medicación es indispensable, hay que tomarla, hay que ser muy rígido y muy con ella, siempre muy a las mismas horas, eso. Pero tiene que ir acompañada de rehabilitación. La rehabilitación sola no vale y la medicación sola no vale. Tienen que ser las dos unidas. Y eso es lo que estamos luchando, porque los servicios
públicos pues acompañen de esa rehabilitación que hoy se encarga la asociación de ella, de que la incorporen, pues al ser una enfermedad degenerativa y crónica, pues también toda la vida, igual que te dan la medicación, que te den la rehabilitación. ¿Y hasta ahora no es así? No. No tienen ustedes la rehabilitación. Aquí en Asturias tenemos un convenio que hay firmado entre la Consejería de Salud y COCENFE. Nosotros, la Asociación Parkinson pertenece a COCENFE Asturias, donde te dan fisioterapia y logopedia, pero no para todos los enfermos que tienes, sino para una parte de ellos. El resto, pues, es la asociación la que tiene que buscarse y idearse la manera de confeccionar pues el programa para el año, buscarse sus profesionales, buscarse para financiación para esos profesionales y todas esas cosas. Ha insistido usted varias veces en que la enfermedad afecta a los familiares también. Sí. ¿Cómo afecta a los familiares? A los familiares los afecta tanto como a nosotros los enfermos. ¿Por qué? Porque tienes que convivir con una persona que le cambia a la edad que sea, sobre todo si es más joven, le cambia el método de vida totalmente. Tú pasas de estar trabajando con una edad, por ejemplo, normal de 40 o 45 años, a no poder trabajar, a no poder, ahora mismo no te puedes mover, te dicen no te puedo mover de aquí, y a lo mejor cuando te vienen a buscar sales caminando. Entonces, el carácter del enfermo de Parkinson cambia mucho. Cambia mucho porque te encuentras mal, te sientes mal, y entonces tú eso lo demuestras con quien convives, es con quien más tienes que, con quien más te rozas, te encuentras, y entonces, claro, por una parte, el enfermo es un enfermo, pero el familiar está sufriendo todo eso, lo mismo que el enfermo, porque tiene que ayudarle, tiene que pelear con él, tiene que, bueno, pues eso mi compañera lo comentaría mucho mejor, que es la esposa de un enfermo de Parkinson que lleva muchos años con él, y es muy duro hay un caso muy curioso. En la asociación tenemos una psicóloga y trata más casos de compañeros o compañeras de enfermos de Parkinson que de los propios enfermos. Así que por eso yo puedo hablar como enferma en mi caso, pero es muy curioso eso, por lo tanto es que el cuidador sufre tanto la enfermedad o más a lo mejor que el afectado. Los estudios dicen que además el número de personas que padecen Parkinson se va a duplicar en los próximos 20-25 años. Eso es lo que dicen. No sé si será verdad, pero sí, creo que sea una verdad muy grande, y es muy duro oír eso. Porque nosotros llegamos ahora mismo a tener más de 600 socios y decimos, bueno, por una parte es que algo estamos haciendo bien, que los socios, la gente viene a hacerse las cosas aquí, pero por otro lado decimos, qué mal que aumenta el número de socios, porque es que hay más enfermos. ¿Cómo trata la sanidad el problema? ¿Están ustedes conformes con el tratamiento que reciben sanitariamente o no? Aquí en Asturias, por suerte, tenemos un equipo puntero en Parkinson. Está la unidad de trastornos del movimiento, que es donde normalmente nos tratan, tiene una serie de doctores que son una maravilla, tiene un neurocirujano que es el que opera de la enfermedad, el doctor Seijo, que es una eminencia, de los primeros en España en operar de Parkinson. En la unidad del movimiento tenemos la asesora científica de la asociación, que es la doctora René Ribakova, que vino hace poco para aquí, que estaba en Mieres, que es también una experta en Parkinson. Bueno, no sé si habrá muchas que sepan tanto en Parkinson como la doctora Ribakova, y el resto de profesionales que hay en trastornos del movimiento. Sí, aquí tenemos mucha suerte en ese aspecto. Habría que, por ejemplo, las consultas hacerlas un poquitín más vamos a ver, te dan para 6 meses, a lo mejor vas a los 6 meses y a aquel momento estás bien, pero es que a lo mejor a los 3 meses necesitas ir en aquel momento porque la medicación que te cambiaron no te sienta bien. Entonces ahí tendría que haber un poco más de elasticidad en las consultas, porque si tienes que esperar 6 meses o un año a un tratamiento que te está sentando mal o que no te está yendo bien, pues es muy duro. Es lo que más echamos de menos y lo que más estamos luchando desde la asociación, para que, bueno, pues que cuando no lo necesites no, pero cuando lo necesites que tengas puedas ir a trastornos del movimiento, al médico que te atiende, y decirle lo que te pasa y que te pueda atender. Pero claro, ellos también hay que entender que tienen un número muy grande
consultas diarias, y que bueno, que eso hay que ir luchándolo poco a poco y viendo la manera entre todos de poder solucionarlo. Decíamos antes que el número de personas con Parkinson se va a duplicar en los próximos años y volvemos a insistir, probablemente en Asturias tanto como eso o más, porque lleva el problema añadido del envejecimiento de la población, ¿no? Aquí hay muchas más personas mayores. Muchas más personas mayores, y eso va a ser un problema muy grande porque la asociación no puede extenderse más de lo que hay. Es para lo que da. Tenemos la parte de occidente de Asturias, que ahora mismo no tiene más que el hospital, lo tiene medicina interna con un neurólogo cuando lo necesitan, pero no tienen nada de rehabilitación, no tienen nada, no tienen un simple centro donde puedan hacer algo. Entonces nosotros luchamos por eso, pero claro, para eso hacen falta medios, y los medios los tiene que poner quien los tiene que poner. Nosotros ya, la asociación ya no puede solamente hacer lo que está haciendo, asesorando, dando, pues ayudando al que viene a preguntarte, hacer eso, pero nosotros no podemos, ahora mismo con los recursos que hay, pues nos estamos viendo apurados para acabar el año. Entonces, bueno, la crisis afecta a todos, y es una pena que una zona donde tiene unos 400 y pico enfermos diagnosticados y que no tengan nada. Afecta, por tanto, la crisis también la situación de sanidad, dice, y la ley de dependencia, ¿a ustedes les aplica también o no? Sí, la ley de dependencia también, bueno, te valoran y te entras igual que en otra enfermedad cualquiera con la ley de dependencia. Pero tampoco es una ayuda, porque ¿qué te dan? O el familiar, apoyan al familiar que te trae el enfermo a la asociación, o un centro de día. El enfermo de Parkinson es especial porque, vamos a ver, está afectado físicamente, pero no está afectado mentalmente. Entonces necesita pues el roce con sus compañeros. Es muy distinto tratar tu enfermedad con una persona que está pasando lo mismo que tú, o que a lo mejor lo que tú tienes hoy lo tuvo él ayer, y te dice, pues mira, no te preocupes que eso me pasó a mí ayer. Y entonces, bueno, pues sí, la dependencia es una ayuda grande, por ejemplo, para la familia y para en el aspecto de ayuda que hace falta económica, porque hace falta un respiro familiar. Que nosotros también tenemos una ayuda a domicilio para los casos de esos enfermos que ya están en un grado ya muy alto de enfermedad, que no pueden acercarse a hacer las terapias de asociación. Se le valora por los profesionales de la asociación y se le va a hacer a casa una ayuda a domicilio, y a la par que es un respiro familiar para que la familia, el familiar o cuidador pueda salir un poco, hacer su vida, porque como nosotros decimos, para ser cuidador hay que cuidarse, y cuidarse para cuidar luego mejor, porque el cuidador necesita su ocio y su descanso para poder después seguir con la tarea. ¿Cómo se financian ustedes la Asociación Parkinson Asturias? Pues nosotros nos financiamos el 33% público, el 33% de entidades privadas y el 33% recursos propios. Sí. Tendrán voluntarios también, me imagino, para Tenemos trabajar, voluntarios, bueno, pero quiero decir, sí. Nos financiamos principalmente a Cajastur, gracias a Cajastur, a la obra social y cultural de Cajastur, la Consejería de Bienestar Social, la de Salud, bueno, algo menos, y los ayuntamientos donde tenemos delegaciones, un plan un poco más, bueno, más por ejemplo, bajo. el de Oviedo les cede local, sí, ¿no? Nos cedió local, el Ayuntamiento de Oviedo tenemos que estar muy agradecidos porque tenemos un local precioso que nos cedió el ayuntamiento, y encima nos ayudó a acondicionarlo junto con la Consejería de Bienestar Social y a amueblarlo. Y bueno, pero nosotros, para la rehabilitación integral que se lleva a cabo en la asociación, el principal financiador es la obra social de Cajastur. Y decíamos además que hay voluntarios que... Hay voluntarios y hay, bueno, luego hay también colaboradores, empresas que te dan una ayuda, pequeña o más grande, pero bueno, vamos, lo que pasa es que ahora estos 2 últimos años los recursos están llegando muy cerca. Este mes pues mismo nos vamos a ver un poquillo apurados para poder hacer frente. Tenemos 25 profesionales en la asociación para las terapias.
y esos hay que pagarles cuando llega a final de mes. Claro. Bueno. Porque voluntarios, por ejemplo, hay voluntarios altruistas, pero por ejemplo los profesionales, los que son profesionales, que una de las cosas que tiene la asociación es que hace grupos reducidos para rehabilitación, y siempre el profesional que lleva de cada terapia es un profesional titulado. Tiene que ser titulado y tiene que tener su título y su... Entonces esos profesionales necesitan cobrar y hay que pagarles a final de mes. Bueno, pues siempre despedimos estos programas que hacemos brindando la oportunidad de tener una cámara delante y pidiendo a quienes acuden en representación de una ONG o una asociación, de quien corresponda, para que digan las últimas palabras, lo que quieran decir a los asturianos, aprovechando, como digo, la presencia de la cámara. Pues nosotros en la asociación tiene un lema que es de una enferma americana y siempre nos gustó y lo hicimos nuestro, que dice: nosotros no escogimos tener la enfermedad de Parkinson, pero sí podemos escoger la forma de vivirla. Y entonces para eso está la Asociación Parkinson Asturias, que que también aumentamos. Si tienes Parkinson, podemos ayudarte. Si no lo tienes, nos puedes ayudar. Haciéndose socios, pues haciendo colaboraciones, haciendo voluntariado. Casualmente el Ayuntamiento de Avilés anteayer nos dio un premio al voluntariado a la asociación por la labor realizada en Avilés y Comarca. Y bueno, esas son cosas que no llevan incluido una financiación ni nada, pero que también a la asociación motiva y te hace seguir trabajando y seguir peleando pues por eso, por el objetivo principal de la asociación, que es mejorar la calidad de vida del enfermo de Parkinson y de su familia. Hilda Méndez, la secretaria de la Asociación del Parkinson en Asturias, por cierto que iba a venir la presidenta, pero precisamente no ha podido estar aquí por una pequeña agravación de su situación. Bueno, ojalá que se recupere pronto Amada, y a Hilda Méndez como secretaria. Eso esperamos, que es nuestra presidenta y es quien tiene que estar al frente de la asociación, y que lleva mucho trabajado, y esperemos que mañana ya, por la mañana, esté allí a primera hora. Pues Hilda Méndez, secretaria, muchas gracias por estar aquí hoy y hablándonos. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de decir dos palabras sobre lo que es nuestra enfermedad, que hace falta que la sociedad la conozca también. Muy bien. Pues nada más, y a ustedes también lo mismo, decirles que la próxima semana volveremos a estar con todos ustedes. Les contaremos más cosas en esas dos partes que tiene Primera Plana, la actualidad primero, y en la segunda mitad ese tiempo para conocer aún más a quienes trabajan por y para Asturias de forma, ya ven, en casi todos los casos, por no decir en todos, de forma desinteresada. Es ese homenaje que desde aquí, desde Primera Plana, les queremos rendir cada semana, cada viernes. Volvemos la semana que viene. Gracias y muy buenas noches.